Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Amos, capítulo 4, del versículo 4 al 13. Dice: aunque castigado, Israel no aprende. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leeremos tu santa palabra. Amén y amén. Dice: id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios, y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios del ejército es su nombre. Amén. Amós 4, 4 al 13. Este pasaje nos habla a nosotros de solo apariencias. Hay personas que han usado los disfraces a lo largo de sus vidas, tratando de ganar la aprobación de la sociedad o de las personas a su alrededor, y ya después no pueden definir quién son en realidad. Cuando esas apariencias son una constante en sus vidas, entonces pues su parte interna se va marchitando, aunque la parte externa sigue siendo igual, pero la parte interna es la que va a sufrir un deterioro. Sus emociones, sus sentimientos, su corazón, lo que hay dentro de su vida. Y Amós denunciaba esto en el pueblo de Israel. Y una parte de las apariencias con respecto a la relación con Dios, pues es la falsa religión que abunda por doquier. Y en la falsa religión nosotros podemos extractar algunas cosas que nos dice el profeta Amós, y una de ellas es las apariencias externas. La apariencia externa es lo que prima por encima de lo que sentimos adentro de la realidad interna del corazón. Y Pablo lo decía en su carta a Timoteo, cuando decía traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Son personas que dice Pablo que son la gente de los últimos tiempos. La gente de los últimos tiempos siempre aparenta religiosidad, aparenta una comunicación con Dios o que creen en Dios, pero en su vida interna es diferente, su vida en lo privado es diferente. Y entonces ahí está la falsa religión. Y también nosotros ahí en el texto leímos en Amós, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y aquí Amós le hablaba al pueblo de Israel acerca de esos falsos lugares de encuentro con Dios. Ellos habían colocado muchos altares en lugares altos, muchos altares no a Dios, sino a Baal y a muchos otros dioses. Y Amós le decía a ellos que esos eran unos falsos lugares del encuentro con el Señor, del encuentro con Jehová. Israel profesaba ser adorador a Dios, pero le adoraba bajo la similitud del becerro de oro, por ejemplo, como multitudes de personas hoy lo hacen. Por ejemplo, en Mateo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En el día de hoy muchas personas oran o rezan a Dios, pero su corazón está lejos de Él, porque no hacen y no cumplen lo que el Señor dice en su palabra, porque no siguen el verdadero camino a encontrarse con el Señor. Y también el pueblo de Israel en este momento tenía falsos sacrificios en apariencia de verdad, porque esos sacrificios no llevaban un cambio de corazón, porque no llevaban una vida consagrada a Dios, porque los sacrificios eran de labios solamente, o sea, de apariencia, ¿sí? Físicamente, pero no de labios, no de corazón. Dice, este pueblo de labios me honra, como lo leíamos anteriormente, porque dice que esta era una enseñanza de hombres nada más, el adorar a Dios, como el bendecir a Dios, es algo que ellos solamente querían hacerlo por una enseñanza que ellos tenían, pero no lo hacían de verdad por una devoción y por una vida consagrada al Señor. Ahí no hay una voluntad de cambio, porque cuando uno se acerca al Señor, uno tiene que cambiar. La palabra del Señor lo ayuda a uno a cambiar su actitud, cambiar sus palabras, cambiar su manera de ser, porque siempre cuando nosotros vamos a Dios, siempre reconocemos que hay maldad en nuestras vidas, que hay algo malo, que hay algo por cambiar, ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando uno cambia su actitud, cuando uno cambia su manera de ver las cosas, eso es arrepentimiento. Y entonces el Señor les mandaba esto, pero ellos no querían porque ellos estaban en su falsa religiosidad, en su falsa religión. Y entonces a nosotros nos queda hoy la reflexión de que en nuestras vidas debemos nosotros tener una verdadera relación, porque no es religión lo que nosotros tenemos con Dios, es una relación. Y entonces en esta verdadera relación el Señor nos indica cómo hacerlo. La palabra del Señor es muy clara cuando nos enseña acerca de cómo nosotros debemos estar delante de la presencia del Señor y buscar de Dios. Y aquí Amós, como todos los profetas, tenían un llamado a volverse a Dios. Y Amós lo dice, vuélvanse al Dios verdadero, y esa es la verdadera relación, que nosotros podamos decir hoy que pues nuestra religión es verdadera, pero
cuando tenemos una relación con el Señor. Volverse a un Dios verdadero, porque Él está obrando en nuestras vidas, porque Él está obrando, así sea como nosotros estemos envueltos en cualquier pecado, en cualquier cosa que nosotros andemos fuera de Dios. Él siempre está ahí tratando con nosotros. Cualquier cosa, circunstancia o persona utiliza a Dios para tratar con nuestras vidas y acercarnos a Él. Y ahí en el pasaje Él está tratando con el pueblo para que Él se volviera. También otro de los profetas que hablaron de este arrepentimiento y de este volver a Dios es Oseas, que dice en su capítulo 6, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esa es una de las formas que nosotros tenemos para tener una relación con el Señor, y es volvernos a Él, volvernos al Dios verdadero. Y la otra que nos habla el pasaje, pues es que en esas circunstancias difíciles Dios nos trata, y trata con su pueblo, trata con nosotros, y nosotros debemos en ese momento soportar esa prueba, así como hacía este pueblo de Israel. Este pueblo de Israel tenía que soportar la prueba de Dios, porque ellos se desviaban del camino. Entonces Dios les mandaba sequía, por ejemplo. Aquí habla de sequía. Dios les mandaba estas circunstancias adversas, esto tan difícil para ellos, para tratar con ellos y que ellos se volvieran a Él. Hay que soportar las pruebas en las cuales nosotros nos encontramos, las aflicciones, porque esa es la manera que tiene Dios de hacernos volver al camino de Él, hacernos volver y agigantar nuestra fe en Él. Y nosotros tenemos que ahí también aceptar la soberanía de Dios. Y ahí en este pasaje Amos demuestra quién es Dios, o nos enseña más bien quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es el creador del universo, es el poderoso de Israel, es el omnisciente Señor, es quien revela toda su voluntad. Y entonces hoy el llamado es a eso, el llamado es o tenemos una religión o tenemos una relación. Y cuando nosotros tenemos una religión, muchas cosas de nosotros son apariencia. Vamos a la iglesia, cantamos, llevamos la Biblia, pero ¿qué hay en nuestro interior? Hay injusticia, hay inmoralidad, hay pasiones vergonzosas, y eso no es tener una verdadera relación con el Señor. Entonces el llamado hoy, mis queridos hermanos, familia que me ve, es a volvernos a Dios, a volvernos al Dios verdadero, y que el Señor nos ayude a dejar en toda apariencia que haya en nuestras vidas, toda falsa moral y toda falsa devoción, porque el Señor quiere verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias te damos por esta palabra que tú nos das en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás toda falsedad en nuestras vidas, toda apariencia de verdadera religión, cuando lo que nosotros tenemos es una falsedad, una religiosidad en nuestras vidas. Ayúdanos a tener una buena relación contigo, Señor, una relación donde aceptemos tu soberanía, Dios, donde nosotros podemos volvernos, Señor, arrepentidos al verdadero camino, al buen camino. Gracias, Señor. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más, y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor,
por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.